Welcome to the Behavioral Observations Podcast, stimulating talk for today's behavior analysts. Doctora Corina Jiménez Gómez, bienvenida al Behavioral Observations Podcast. ¿Cómo estás? Gracias, Miguel. Estoy muy bien, gracias. ¿Y tú cómo estás? Muy bien, estoy bastante emocionado porque este episodio tengo una paisana venezolana y me encanta la idea de que compartas información valiosa. Siento como paisano un orgullo de tenerte aquí. Y bueno, es tu segunda visita al podcast formalmente, tu primer episodio. Tercera, ok. Sí. Tienes razón, tuviste 2 episodios anteriormente. Mm. Bueno, quedó muy claro en esos episodios con Matt Cicoria en inglés para esta audiencia que tienes mucha experiencia y tu experiencia es diversa. Entonces, hace un par de semanas hablamos para tratar de decidir qué tema podíamos abordar en este primer episodio en español para ti. Y identificaste hablar de cultura como un tema valioso, adecuado, pertinente para este momento, hablar de ese balance entre la ciencia y la cultura, estas diferencias entre las comunidades verbales de la ciencia y lo que las diferentes culturas utilizan para comunicarse, para entender lo que les sucede, y a veces las dificultades pues que tenemos en la diseminación a causa de no abandonar estos lenguajes técnicos. Entonces, ese va a ser el tema principal de este episodio, pero tenemos que dar unos pasos atrás primero. Algo me quedó de esa conversación que tuvimos tú y yo hace un par de semanas, que me comentaste que al latino, al venezolano, nos encanta echar un cuento, ¿no? Hablando de esa comunidad verbal, hablando de lo que es idiosincrásico y coloquial para nosotros, nos encanta echar un cuento. Entonces, te voy a pedir, échanos tu cuento, tu historia de origen. Camínanos desde la Universidad Católica de Caracas y danos esa mirada a tu trayectoria hasta Corina Jiménez Gómez, la doctora y profesora de hoy. Ok, te echo un cuento. Sí, a mí me gusta echar cuentos y creo que es como que, no sé, me amor a la literatura, pero también es la forma en que me crié, ¿no? Hablando, o sea, la forma en que uno, como que, reforzamiento diferencial de mi conducta verbal, para decirlo de forma muy técnica, ¿no? Yo estudié en la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas, estudié pregrado de psicología y soy licenciada de psicología en Venezuela. Y durante ese tiempo, la educación en Venezuela es diferente aquí en Estados Unidos, ¿no? Cuando tú entras a la universidad, no empiezas a ver un montón de clases de cosas que no tienen que ver con el área que tú decidiste estudiar. Era psicología, solo psicología, o sea, yo no estaba viendo, o sea, yo no tengo clases de educación general como tienen los estudiantes acá. Entonces yo estaba en el departamento de psicología y eso era todo. Em, yo entré a la psicología como mucha gente entra a la psicología, así como que con esta idea de comprender a la conducta humana, ayudar a la gente, ¿sabes? Lo que uno como que entiende de lo que es la psicología. Pero creo que el momento crucial para mí fue cuando tomé una clase de psicología experimental con el profesor Gustavo Peña, quien me daba pánico, pero me parecía una persona brillante, ¿no? Entonces era como esta mezcla de, este tipo me da pánico, pero este tipo es brillante y quiero aprender de él. Eh, y él realmente fue como la persona que me abrió los ojos a esta otra área de la psicología que no era la que uno comúnmente conocía, porque la mayoría de los profesores y de las cosas que estábamos haciendo a nivel práctico eran más psicodinámicas y como trabajo en comunidades y cosas así, ¿no? Pero entonces yo empecé a ver que okay, esta gente está haciendo otra cosa. Y él, habían 3 profesoras, Eugenia Chauvin, Luis Angelucci y Cristina Vargas, que eran
estudiantes de él de maestría, doctorado, y, y yo dije, oye, ellas están haciendo también otra cosa diferente, ¿qué están haciendo? Entonces me dio como curiosidad y empecé a trabajar con Cristina Vargas, con quien ella fue mi tutora de tesis. Yo hice una tesis en el laboratorio de la Universidad Central de Venezuela, un laboratorio de condicionamiento clásico y operante, donde habían ratas y palomas y un equipo muy viejo, pero aprendí como a programar en un equipo muy viejo. Y ese fue como mi inicio, ¿no? Y estando todavía estudiando allá, fui a mi primera conferencia de ABA en New Orleans en el 2001. Eso te da ya una cronología de edades. Este, y ahí fue como que el momento en que yo dije, o sea, este es mi lugar, ¿no? Porque claro, o sea, tú estás viendo a gente que leíamos ahí, están parados ahí hablando. Y yo no podía creer que esto era real, ¿no? Era como que, no sé, o sea, ahí te dice un poco lo galla que soy, que es como que para mí fue un momento mágico. O sea, me acuerdo de haber hablado con Billy Baum, con Peter Colleen, o sea, gente que cuyo trabajo admiraba profundamente y todavía admiro profundamente. Y eso fue el momento como que cambió todo porque ahí ya decidí que quería estudiar, o sea, que esto es lo que yo quería hacer. Y bueno, y de ahí, después que me gradué, eh, me vine a estudiar en Utah State University con Tim Sheehan, quien casualmente yo conocí en esa conferencia de ABA, porque yo estaba leyendo su trabajo y lo conocí, y bueno, y terminé trabajando con él. Y ahí hice mi doctorado y bueno, de ahí me he mudado 800 veces, continuando aprendiendo de mucha gente y bueno, y aquí estoy. Ok, Esa es buenísimo. mi historia de Venezuela a Estados Unidos. Entonces, este año justamente se cumplen 20 años de que yo llegué a Estados Unidos. Wow, qué bien. Ujú. Sí, hay algo de parecidos a mi historia, ¿no? También mudándome a Estados Unidos ya como un joven adulto y descubriendo este mundo en ese pregrado, ¿no? Pero ahora, algo que dijiste me quedó sonando que creo que tendría que corregir la Universidad Central, no la Universidad Católica. Yo estudié en la Católica, pero en la Católica no había un laboratorio. Bueno, había un laboratorio que yo fui preparadora del laboratorio de estudiantes, pues, o sea, de la clase esta de psicología experimental, teníamos un laboratorio donde trabajábamos con ratas y yo fui la preparadora del laboratorio, pero Ujú. no había un laboratorio así como para hacer investigación. El laboratorio de investigación era en la central, entonces yo iba a la central a hacer investigación, pero yo estudiaba en la Católica. Ujú. Pero este grupo de gente que estaba en esta área de análisis de conducta, o sea, eso nace en la Universidad Central, pero un grupo estaba trabajando en la Católica también, entonces éramos como que tres estudiantes que estábamos pendientes de eso y nos íbamos para la central a estar con ese grupo, pues. Ah, ok, ya entiendo. Entonces, bueno, eso será un dato curioso para especialmente los venezolanos que vayan a escuchar este podcast. Sí, Pero bueno, me queda claro. Y dices que has pasado por un montón de lugares. Estás en el mundo académico, correcto. Entonces, has sí, estado en un rol académico en diferentes universidades. ¿Eso es lo que te ha llevado a mudarte? exacto. Yo, después de que me gradué, hice un postdoc, que es como continuar haciendo investigación en la Universidad de Michigan, en un laboratorio de este, farmacología conductual, con Jim Woods y Gail Winger. Después de ahí me fui a Nueva Zelanda, donde viví 3 años y medio. Después me mudé a Florida Tech en Melbourne, Florida, donde trabajé y donde como que di el paso formal de obtener las horas para hacer BCBA, porque yo no era BCBA antes. Mi Ujú. formación era en análisis experimental de la conducta, aunque siempre como que con un ojo en aspectos de impacto social o impacto a la mejora de la vida de otros, ¿no? Que fue lo que me inició a mí en la psicología. Y
después de ahí me fui a la Universidad de Auburn, en Alabama, y ahora estoy en la Universidad de Florida, que llegué aquí en agosto del año pasado. Wow, Espero increíble. que sea el último lugar donde yo tenga que estar. Sí, y no, no exagerabas cuando decías que has estado en un montón de lugares. En un montón, y esto es solo de adulta, porque de chiquita también me mudé un montón, así que Y bueno, todos los caminos llevan a Roma, no, sino a la Florida y a lo más cercano a las cachapas y los cachitos, las arepas. exacto, era como te decía cuando hablábamos el otro día, que lo más feliz es que me puedo comer una cachapa y unos pequeños, que es como que una maravilla. Y que entro a una tienda y oigo merengue y la gente me habla en español y eso sí me llena el corazón total. Sí, sí, de acuerdo, 100%. Bueno, entonces, ahora que hablaste de tu experiencia en el área experimental y que también después tu certificación como BCBA, BCBA, con esta entidad, la BACB, llevándote a quizás dirigirte un poco más hacia a la práctica aplicada, eh, tienes entonces el lenguaje de las comunidades verbales de esos subgrupos dentro de nuestra profesión, ¿no? Que ya hay corrientes. Mencionaste a Ujú, Peter Chiellini y William Baum, que tienen sus propias formas de conceptualizar, no la corriente dominante que tú encontrarías cuando te certificas como BCBA, ¿no? Que es bastante skinneriano. Em, exacto. y que conlleva también en las experiencias supervisadas a prácticas aplicadas, como decías, ya pensando muy directamente en cómo pueden tener un impacto social. Aunque estuviste en lo experimental, siempre tenías este objetivo, esta aspiración de estudiar cosas que desde lo experimental, desde la investigación básica, pudieran dar nuevas tecnologías de procedimientos para mejorar aspectos Ujú, de la conducta humana. Entonces, hablemos un poquito de eso, hablemos del lenguaje que se utiliza dentro de estas comunidades verbales. Quizás si pudieras contrastarlo un poco, hablabas de psicología psicodinámica, ¿no? En Venezuela y hablabas entonces, otra forma más dentro de la psicología de conceptualizar otra comunidad verbal. ¿Podrías contrastarlo? ¿Qué se queda contigo desde allá? ¿Qué has notado? sí, yo creo que o sea, cuando hablamos de echar cuentos, por ejemplo, yo y muchas de las personas con las que yo trabajé en Venezuela, este, creo que la cultura te lleva a ver el mundo de cierta manera, ¿no? Porque ciertas conductas verbales, formas de describir el mundo, este, encuentran reforzamiento social en tu comunidad. Y, y creo que por eso como que la tendencia psicodinámica es tan atractiva, porque es el uso del lenguaje y de hecho también, sin insultar a nadie que sea psicodinámico, es como que también tiene realismo mágico, ¿no? Es esta idea de que hay otras cosas internas que nos están alando y llevando a comportarnos de cierta manera. A mí eso nunca me cuadró. Entonces eso que, por ejemplo, yo creo que te comenté que en nuestras reuniones en el centro comunitario donde yo trabajaba, eh, teníamos reuniones clínicas, ¿no? Entonces estábamos hablando de nuestros pacientes y no sé qué, y yo era la única que sacaba un artículo que, bueno, yo leí esto y era como que mi énfasis en tratamientos basados en la evidencia, basados en los datos, siempre estaba conmigo. Y eso no era parte de cómo se trabajaba. Pero por el ambiente donde yo estaba, yo tenía que convertir esos datos en un cuento, ¿no? Entonces creo que eso se mantiene conmigo porque yo, así es como yo hablo con familias con las que trabajo, con mis estudiantes, yo puedo echarte un cuento, pero, y puede que no te suene conductual,
pero es conceptualmente sistemático. Yo no te voy a estar hablando de procesos internos que controlan o causan mi conducta, pero eso no significa que no te puedo echar un cuento para poder comunicarme con mi audiencia, con la persona con la que me está escuchando, que por lo general, si estamos trabajando en el área aplicada, es una persona que no es un analista de conducta. Entonces, creo que eso fue una cosa muy valiosa que yo me he traído conmigo, porque el tener que como que cambiar el lenguaje, porque ahorita estoy con un psicoanalista, mañana estoy con un analista conductual aplicado, mañana estoy con un, ¿sabes? Entonces como que tenía que cambiar y he podido, y bueno, y de hecho aprendí a hablar análisis conductual en español, ¿no? Y después lo refiné en inglés, que ahora me cuesta más regresar al español cuando tengo que ponerme muy técnica, pero es esa capacidad como que de adaptar la conducta verbal a la audiencia, porque si no, el mensaje no se transmite. Entonces, esa ha sido un gran regalo que me dio el estar en un ambientes tan diversos y trabajando, o sea, yo en Caracas tuve que trabajar en una cantidad de lugares, ¿no? Porque las prácticas clínicas eran en colegios en La Vega, o en un centro para niños con autismo y otras condiciones similares, o en un centro comunitario, o en el hospital militar. O sea, en lugares completamente diferentes. Entonces tenías que adaptar tu lenguaje, porque si no, no ibas a entrar, no ibas a entrar a esa comunidad. Entonces era como que, ok, ¿cómo le hablo a la gente de La Vega? ¿Cómo le hablo a la gente que trabaja en un hospital militar? ¿Cómo le hablo a la gente? Y a la vez tenía que estar haciendo mi trabajo, tenía que estar haciendo lo mismo, pero era tener fluidez en el lenguaje. Y al echar cuentos ha sido la salvación. Todo el mundo entiende un cuento. Wow, súper interesante. Y ahora que mencionas el realismo mágico, y quizás separando el analista conductual y poniendo a Miguel y toda mi historia, yo soy venezolano, crecí principalmente en Venezuela, pero mis padres son colombianos. He estado muy en contacto con Colombia. Si me preguntan, yo digo soy colombo venezolano, a pesar de que la forma en que hablo es más venezolano que otra cosa, más algo mayamero floridiano con su Spanglish. Cuando- pero, pero en todo caso, el realismo mágico está en mi cultura, ¿no? Está en mi cultura. Mi madre, que es de Ciénaga Magdalena, en Colombia, eso es Macondo, eso es Capital Platanera, el García Márquez, ese es él es un autor conocido por el realismo mágico. Ujú. Eh, y sí, claramente me hace pensar cómo esas historias, esos cuentos, han tenido un efecto en mi conducta verbal privada y mi conducta verbal pública, ¿no? Y creo, ahora inevitable pensar que en mi día a día, mucho de lo que yo pienso está informado en parte por esa cultura y por estas obras literarias hasta cierto punto, ¿no? Pero entonces, claro, eso que te trajo, a pesar de que no fuese tan basado en evidencias, tan objetivo y mirando a los datos y a las investigaciones que son más rigurosas, más cuidadosas del uso de constructos, te ofreció algo, ¿no? Y quizás te dio ese puente para que hoy te puedas comunicar con tus diferentes audiencias cuando sales de esas pequeños nichos Ujú. experimentales o de nuestra profesión de análisis de conducta en general. Entonces me parece súper interesante que sigamos pensando en eso, ¿no? Y ahora, contrastaste esa experiencia en Venezuela con el lenguaje técnico de análisis de conducta, pero ¿tienes algunas observaciones de los subgrupos dentro de análisis de conducta, cómo se comunica una persona que es más experimental y otra que es más aplicada no sé, qué opiniones o Sí, comentarios? eso fue algo que me llamó mucho la atención cuando yo llegué al doctorado, porque yo nada más había estado en contacto en Venezuela con personas que eran del área experimental. Todas las personas que yo conocía, no éramos muchos,
que éramos muy pocos, estábamos trabajando con ratas y palomas, o sea, eso era lo que hacíamos y leíamos, era JAB, no sé, eso era, ¿no? Cuando yo llego al doctorado, al mismo tiempo que se está estableciendo el laboratorio donde yo trabajaba, se estaba estableciendo uno en el Departamento de Educación Especial con el profesor Tom Higby y sus estudiantes y nosotros tomábamos clases juntos. Entonces, ellas eran análisis aplicado, nosotros éramos análisis experimental. Todos somos análisis de conducta, pero yo las oía hablando en clase, yo a veces decía, no tengo idea qué están diciendo. Usaban términos, palabras, uso de siglas, ¿no? Entonces eran un poco de letras, lanzaban un poco de letras y se comunicaban así. Yo decía, no entiendo qué dijeron. Y me parecía curioso, ¿no? Porque yo decía, ¿cómo es que somos parte del mismo campo? Y yo estoy sufriendo. Entonces, en las clases más experimentales, que era en el departamento de psicología, ellas medio sufrían. En las otras, yo estaba así como que necesito traducción. Y era cómico, ¿no? Porque, claro, aprendí un montón hablando con ellas y como que eh, adoptando ese lenguaje, ¿no? Pero nunca me había dado cuenta, porque nunca lo había encontrado antes, que dentro del mismo área de análisis de conducta hay lenguajes completamente diferentes. De hecho, tú mencionaste antes como que la formación más skinneriana y otras formas de conceptualizar cosas como reforzamiento. Por ejemplo, si tú lees el trabajo de Baum, es otra cosa. ¿No? Es otra cosa que mucha gente en el área aplicada puede que no esté familiarizada con eso porque no forma parte como de la, de la base de nuestra área. Entonces, como que nos vamos especializando tanto que a veces nos cuesta comunicarnos con el vecino porque estamos especializados en nuestra subárea. Que chévere que estamos como que volviéndonos expertos, pero tenemos que mantener en cuenta que el vecino puede que esté haciendo algo súper importante para lo que yo estoy haciendo. Entonces, el mantener esa comunicación y vuelvo al tema de poder como que adaptar la conducta verbal tanto como escuchando como hablándola, porque si yo quiero que mi vecino le pare lo que yo estoy haciendo porque me parece que es importante o relevante, tengo que poder comunicárselo de una manera que sea relevante. Y por eso me encanta esto que estás haciendo tú, porque yo sé que, o sea, cuando yo empecé, yo pensaba que yo era la única latina, no conocía a otros latinos en realidad, o no muchos, pero sé que somos muchos. Y, y no hay nada más sabroso que uno le hablen en su idioma de algo que uno le gusta, ¿no? Entonces, esto que tú estás haciendo me parece maravilloso. Bueno, gracias, sí. Bueno, reforzamiento diferencial, como decía. Eh, entonces, sí, mi conducta está siendo seleccionada. Hay un valor detrás, ¿no? Ese valor de unión. Y en los últimos años, quien le puso nombre a eso, para mí, fue Patrick Fryman, ¿no? El doctor Patrick Fryman, porque él es ese vocero de nuestra comunidad que ha tenido todas esas sensibilidades y que también ha pasado por décadas de participar y contribuir y liderar dentro de nuestra profesión. Y el mensaje de él es unión y es diseminación. Entonces, él es una de esas personas que a las masas ya lleva 2 TED Talks, ha salido en las noticias, ha traducido nuestro lenguaje, ha colaborado con otras disciplinas, desde la medicina hasta la psicología. Entonces, él ha sido de gran influencia. El artículo más reciente de esa mirada o perspectiva a las circunstancias. Yo creo que no hay persona, sea experimental, sea aplicada, sea aprendiendo de Peter Kill, William Baum, Ogden Lindsley, Patrick McGreevy, o sea, quien sea que fue tu mentor, yo creo que todos vamos a compartir que, bueno, que las circunstancias
seleccionan nuestras conductas, ¿no? Eh, que el cuento que narra Dr. Fryman para las masas es ese, esa imagen a cuando estás en un semáforo y, ¿sabes ese cuento, Corina? Estás en un Sí. semáforo, ¿verdad? Y tienes un carro enfrente, el semáforo está en rojo, ¿ok? Y eh, eh, esperas y el semáforo después cambia a verde, lo que está enfrente tuyo no se mueve, ¿ok? Entonces estás ahí esperando pacientemente hasta que de repente pasa un ciclo y pasa otro ciclo de ese semáforo y no se mueve. Ya llega un Ah, punto ya que te sé. molestas y dices, bueno, ¿qué le pasa a esta persona? Notaste que esa persona estaba mirando para atrás, a esos asientos de atrás, pero ¿qué está haciendo? Me está retrasando y cada vez vas escalando más y más hasta que te bajas del carro y vas a revisar y lo que ves es una mamá llorando, ¿ok? Una mamá llorando y desesperada porque su bebé que está atrás se está tornando azul y morado, no puede respirar. Entonces, es inmediatamente ese sentimiento de ira y frustración se convierte en compasión, ganas de ayudar. Y entonces es esa mirada a las circunstancias que todos tenemos un bebé en ese asiento de atrás y yo lo utilizo diariamente en mi vida, cuando con mis colegas, con mis seres queridos, conmigo mismo, ¿no? Cuando necesito hacer ese prompt, ¿no? Esa señal y esa ayuda a mí mismo de recordarme esa perspectiva para ser compasivo con esa persona o conmigo mismo. Entonces, básicamente yo creo que eso es un mensaje muy valioso de compartir con todo el mundo, todas las culturas, y como diría Patrick Fryman, es algo relativamente nuevo comparado a como nosotros hemos dado explicaciones a nuestros problemas de conducta, ¿no? Que siempre vamos a medicalizar o patologizar o, ¿no? Etcétera, vamos a culpar, esa mirada a la culpa. Entonces, bueno, para resumir una historia larga, mi intención ahorita es que todos nosotros en nuestra profesión tengamos cosas en común como esa historia, que tengamos razones de unirnos y no estar fijándonos tanto en nuestras diferencias a como uno habla de eventos importantes filogénicos o si otro habla de selección por consecuencias y Ujú. X y Y, ¿no? Al final, ¿qué podemos, como decías tú, utilizar todos, como aprendamos de los otros, que podemos integrar en lugar de dividirnos más en diferentes corrientes, ¿no? Ramificaciones de una corriente dominante, tratar de controlar coercitivamente. Entonces, mi intención es encontrar a gente como tú, con una experiencia tan rica y diversa, otro latino, más personas que queramos también unirnos para que diseminar estos mensajes, apoyar y apoyar de una forma efectiva, ¿no? La topografía de nuestro lenguaje pueda variar en función de comunicarnos mejor y que que la gente adopte estos puntos de vista sin que se les force, no se les imponga que tengan que pensar de, de una forma u otra. Entonces, una respuesta muy larga para tu comentario, pero estamos totalmente en la misma página y exactamente estás haciendo lo mismo tú. Sí, cuando dices ahorita lo de la topografía y la forma, es eso que a veces nos quedamos como que muy pegados en el tema de la topografía, o sea, qué es lo que la persona dijo, ¿no? Pero al considerar el ambiente, o sea, la cultura de los individuos, que Ujú, la cultura al final es este, reglas que grupos están de acuerdo que son las reglas de conducta que van a recibir este reforzamiento diferencial, y todo basado en lenguaje verbal, ¿no? Entonces,
en mi cultura o la gente de mi comunidad verbal reforzaba ciertas palabras. Entonces, el que yo lo llamo X y tú lo llamas Y, pero nos estamos refiriendo al mismo evento, podríamos quedarnos pegados en que es Y, es X, es Y, es X, o simplemente decir, bueno, tú lo llamas así, yo lo llamo asado, pero estamos trabajando en lo mismo. Entonces creo que esa es como que gran parte del considerar la cultura y considerar las historias diferenciales de aprendizaje que tenemos todos. Somos muy buenos haciéndolo si estamos en el área aplicada, con nuestros clientes, pero a veces somos muy duros con nosotros mismos, con nuestros colegas, en reconocer eso, que esas mismas reglas de conducta que comprendemos también en la selección por consecuencia, existe para mí también, para mi lenguaje, para mi forma de que si yo muevo la mano, no muevo la mano cuando hablo, lo que sea, ¿no? Y, y creo que eso, o sea, de tenerlo presente, inevitablemente te lleva a tener que considerar el aspecto cultural y la selección cultural de la conducta. O sea, no es solamente selección natural y selección ontogénica, pues, de operantes, sino la selección cultural que inevitablemente va a impactar todo, incluyendo mi conducta verbal. Ujú. Sí, algo que estaba pensando es, entonces, si fuésemos a analizar funcionalmente qué sucede en la dinámica de cómo nos comunicamos dentro de nuestra profesión, y lo que quizás nos lleva a que tengamos un déficit en comunicarnos con otras audiencias, es que se nos refuerza diferencialmente el utilizar con precisión nuestro lenguaje técnico y se castiga utilizar otro lenguaje, ¿no? Entonces, Completamente. claro, como fue castigado, como se nos pidió como regla verbal que básicamente abandonáramos esa forma de hablar, entonces ahora que estamos ofreciendo servicios, ayudas, apoyos a diferentes poblaciones, eh, no sabemos cómo comunicarnos con ellos y utilizamos ese lenguaje técnico. Entonces, desde un principio, al establecer una relación, por ejemplo, terapéutica, empezamos con el pie izquierdo. Choca, la broma choca totalmente, porque tú me empiezas a hablar así, es como cuando tú vas a un médico y te empieza a explicar y tú dices, ya va, o sea, yo necesito un posgrado para poder ir al médico. No sirve, o sea, yo quiero que me expliquen de una forma que yo pueda entender, de una forma que sea, o sea, y no es que me trates como que si soy una tonta, sino que me trates como una persona que no habla tu idioma. Exacto, exacto. Es ese tema de la compasión, es tener compasión y es el tener la habilidad de considerar que mi conducta verbal fue seleccionada Ujú. y no es la misma selección de tu conducta verbal. Por ende, no podemos ser hablante y escuchante si yo no incorporo flexibilidad en mi conducta verbal. Correcto. Eh, por eso es que se nos dice que se nos percibe como arrogantes o soberbios en Sí. algunos de estos casos cuando trabajamos con familias o con otras disciplinas. Y me hace pensar también a otra persona de gran influencia que he tenido, que es Adam Grant. Él es autor de este libro que tengo atrás, Think Again, y él es psicólogo organizacional. De nuevo, utiliza otro lenguaje, pero es brillante y ha sido de gran influencia para mí y no es analista de la conducta, digamos, en título, digamos, o sea, credenciales. Eh, y entonces, bueno, dejemos esa arrogancia y nos tenemos que dar cuenta que hay personas brillantes en otras disciplinas, utilizando otro lenguaje, pero es válido, tienen unas observaciones muy válidas. Y yo diría que él también viene de la ciencia, ¿ok? No porque está fuera del análisis conductual, entonces es una forma diluida de la ciencia, sino una forma diferente. Y una de esas cosas de las que él habla es para que la gente repiense, o ese think again, es que nosotros debemos hacer estas propuestas, sembrar estas semillas
de una forma muy, muy sutil, que si nosotros perseguimos a la gente o, o si los politicamos o si estamos como juzgándolos, dogmatizándolos, indoctrinándonos, entonces se van a poner a la defensiva, se van a cerrar. Entonces la idea también de la compasión y de nuestra forma de comunicación es ponerse en los zapatos de esa persona y que esa persona se abra a la idea de repensar ciertas creencias con nueva información. Claramente no va a ser si lo hacemos de forma coercitiva. Sí, o sea, y creo que lo que dices es muy, muy importante porque es como decir, bueno, si no está escrito en español, yo no lo leo, no sirve. Imagínate todo lo que me voy a perder, ¿no? Eh, y es igual con decir, bueno, si está escrito por un psicólogo cognitivo, no lo leo. Pues yo he leído muchas cosas de psicología cognitiva que me han informado mi trabajo de manera increíble. Y es como que, ok, yo tomo lo que estoy leyendo y lo traduzco. Y lo traduzco a la base teórica de la cual yo me manejo, ¿no? O sea, te oigo hablando, por ejemplo, y estoy pensando, ok, ¿qué significa tomar perspectiva? Bueno, es poder discriminar y nombrar las contingencias que gobiernan la conducta de otra persona. Eso es conductual, ¿no? Entonces, no hay problema. El problema no es sino las barreras que nosotros mismos creamos porque simplemente en la superficie, la forma del lenguaje es diferente. Entonces, o sea, eso es un área de lo que es la cultura, pero a mí me interesaba mucho esto por muchos años a nivel personal, pero como que más recientemente, en el 2020, comencé a hablar con mi colega Lauren Vallier más de esto como dentro del área de análisis de conducta porque hay un déficit, pues. Entonces fue cuando comenzamos a escribir y a hacer como que todo el trabajo que hemos estado haciendo en los últimos años al respecto, porque creo que la gran barrera para mucha gente, que es lo que nos decía gente, eso no es conductual, eso no es compatible. Claro, porque nosotros estábamos hablando de cosas que venían de counseling, ¿sabes? De otras áreas que, eso no me suena conductual, no me gusta. Pero si entonces lo que hicimos fue, bueno, ok, te lo traducimos, pues. Entonces lo que hicimos fue traducirlo a lenguaje conductual. Y porque es la forma de eliminar una barrera, de incorporar el tema de cultura y diversidad en el trabajo que nosotros todos hacemos, ¿no? Entonces es como, esa ha sido la base del trabajo que estamos haciendo. Excelente. Relativo a eso, algo relacionado, hablando de diversidad, ¿no? De representación, que es otra forma de que nuestra comunidad verbal se transforme y vaya a evolucionar de cierta forma con todos estos pensamientos distintos, pero también con la riqueza de la cultura, de las etnicidades distintas que podrían ser parte grupo. Entonces, ¿cuáles son, ¿cuáles son tus observaciones de la situación actual en términos de diversidad de nuestro campo? ¿Es homogénea, heterogénea? ¿Es que estamos convirtiendo a estos grupos en todos y todos piensen igual, sin la sensibilidad a traer la cultura? ¿O cómo vamos más o menos en ese camino? Bueno, cuando yo comencé definitivamente, o sea, era más homogéneo. Cuando yo iba a conferencias, este, ahora no, lo cual me alegra muchísimo. Y hay como una disposición de vamos a incluir gente que no sea parte de la mayoría, ¿no? Ahora, ¿qué significa eso y cómo se traduce? No sé, ¿no? Porque no es simplemente como que, bueno, vamos a traer a esta venezolana para decir que tenemos un grupo diverso, porque esta venezolana tiene opiniones y tiene formas de hablar y de ser y de comportarse, ¿no? Entonces, creo que por mucho tiempo y no sé si esto era mi percepción,
o si era realmente la contingencia del ambiente, pero mi percepción era que si mi conducta no se adaptaba a la mayoría, no iba a contactar ciertas cosas que yo deseaba dentro del ámbito académico en el que yo me manejaba, ¿no? Entonces, eh, diversas cosas. Y creo que por eso, de cierta forma, como que yo no es que eché a un lado mi venezolanidad, sino que simplemente no incorporaba eso en mi trabajo, ¿no? Era como que esa es otra cosa, ahorita estoy en esto, ¿no? O sea, nunca me imaginé yo que yo estar hablando de, qué sé yo, realismo mágico con un analista de conducta, ¿sabes? O sea, como que, pero, pero es parte, y eso es lo que enriquece, ¿verdad? Eso es lo que enriquece a nuestra área. Entonces creo que eso se está haciendo, pero eh, hay que tener como flexibilidad en si vamos a incorporar gente de culturas diversas, de grupos diversos, tiene que haber un espacio en el que sus conductas se acepten y contacten reforzamiento de la misma manera que otros, aunque la topografía sea un poco diferente. Si la función es la misma, o sea, por ejemplo, yo muevo las manos mucho, como te estás dando cuenta, ¿no? Yo hablo moviendo las manos. Y yo recuerdo haber escuchado que eso no era profesional. Ujú. Entonces, yo trataba de aguantar las manos así. Entonces, muchas veces estaba más pendiente de que las manos estuvieran abajo que de lo que estaba saliendo de mi boca. A la final el mensaje era el mismo, ¿no? O sea, yo no estaba cambiando lo que yo decía, estaba cambiando era que si las manos las tenía aguantadas o no. Entonces, si vamos a incorporar diversidades, no le paremos tanto a la topografía con tal de que la función sea adecuada, ¿no? Ujú. Claro, buenísimo. Ahora, para jugar un poquito de abogado del diablo, eh, cuando incorporamos todos estos lenguajes y nos abrimos, ¿en qué punto de repente se puede uno perder en constructos o perder un poco del rigor necesario para mantenernos dentro de la ciencia? Esa es una buena pregunta. O sea, yo creo que, y yo siempre le digo a mis estudiantes que yo no quiero que ellos hablen de manera técnica en su vida personal porque quiero que sigan teniendo amigos. Y no, o sea, si le hablan así a sus amigos, se quedarán solos, ¿no? Solo con analistas de conducta. Pero yo creo que tú tienes que crear, tener fluidez en el lenguaje técnico antes de ponerte a inventar con echar cuentos que sean consistentes conceptualmente, ¿no? ¿Por qué? Porque si no estamos como en el juego de teléfono, que yo te enseño a ti lo que son los principios básicos de análisis de conducta a través de un cuento, entonces tú tienes problemas de discriminación no porque tú no puedas aprender los conceptos básicos, sino porque yo te los estoy enseñando de una forma que es más difícil la discriminación. Entonces, creo que podemos introducir menos rigidez una vez tengamos un buen manejo de los conceptos básicos. Entonces, podemos sufrir de diluir los conceptos y diluir la base científica si no tenemos un énfasis en, ok, este es el centro, este es el ancla de nuestra ciencia. Y de ahí puedes agregarle tu sabor dependiendo de cómo tú hables o de repente a tus intereses, pero tienes que tener el ancla. Tú no puedes comenzar a construir si no tienes ese ancla central. Entonces creo que de ahí vienen los problemas, ¿no? Como que si yo diera mis clases, por ejemplo, echando puro cuento, mis estudiantes no sabrían qué les voy a preguntar en el examen. O sea, me va a preguntar un cuento de su perro, de su hijo, o sea, ¿qué me va a preguntar? No, las preguntas son del concepto. Ahora, la forma en que yo, por ejemplo, hoy tenemos un examen en mi clase y yo les dije, yo quiero, a mí no me importa que ustedes me digan, usen una palabra como creatividad, responsabilidad, valores, chévere, pero yo quiero que me la definan de manera conceptualmente sistemática. Entonces, si tú me vas a decir que una persona es responsable, eso tiene que tener como dos oraciones más que me diga qué significa esa palabra. Ujú.
Y eso me demuestra el manejo del lenguaje y de que entienden los conceptos. Entonces creo que ahí está, ¿no? Como que no perder el énfasis en la base. Sí, me siento muy, muy alineado contigo y esa analogía de tener un ancla sobre todo, ¿no? Porque yo también diría que caso es como mi forma de explicar el mundo. Ya digamos, adopté y me siento cómodo utilizando esta vista que también utilizo en mi profesión. Pensando otra vez en Adam Grant, yo también no me estoy aferrando a esa ancla tanto como de repente que, sí, él te diría que con nueva información puedes cambiar tu forma de pensar y tus creencias, ¿no? Entonces, estar atento a si hay mejor información que se me presente, puedo tener un punto de inflexión en mis puntos de vista. Entonces, a eso es algo frustrante para algunas personas en mi vida, yo creo, porque siento que ellos ven como alguien que no me afilio a nada o no me aferro a nada en particular, como en términos de posturas a veces, ¿no? Por darte un ejemplo, mi esposa es religiosa, y yo soy más agnóstico, ¿ok? Entonces ella dice que yo soy el peor ateo del mundo, porque dice que ella cree que yo soy un hombre bueno, ¿no? Pero no soy creyente. Entonces, imagínate qué confuso debe ser que tienes un esposo agnóstico de conducta que medita todos los días. ¿Qué es eso? Es un arroz con mango eso, ¿no? Entonces, claro, yo incorporo esas cosas porque yo no puedo tampoco quedarme solamente informado por esta cápsula donde solamente nos comunicamos y nos informamos por toda esta ciencia de análisis de conducta. Claro, es mi ancla, pero mi vida existe fuera también de esa burbuja. Ujú, Y hay gran y valiosa información afuera también. exactamente. Pues bien, yo creo que ya a este punto, Corina, bueno, antes de que te pida consejos para los analistas de conducta, tengo entendido que hablando de nuestra comunicación y colaboración con latinos, tienes una encuesta en este momento. Ah, sí, estoy en mi afán de conectarme con con mi comunidad. Una cosa que yo me he dado cuenta es que somos muchos más, ¿no? Entonces muchas veces gente dice, ah, es que yo soy latina, entonces como que uno conecta inmediatamente y muchas veces también en el área aplicada es así como que, bueno, tú eres latino, tú te puedes encargar de las familias latinas, pero yo soy latina, pero soy venezolana y tengo 20 años fuera de mi país, o sea, soy una latina que no soy la representante de todos los latinos, ¿no? Entonces, esta idea de qué es ser latino dentro del análisis de conducta me ha parecido como algo que me da curiosidad. Entonces, tenemos un proyecto que es una encuesta para latinos en el área de análisis de conducta, preguntando cosas como que sobre los valores latinos y quiénes son y en qué áreas trabajan y para tener una idea, o sea, qué significa ser latino, cuáles son esos valores de latinos, cuál es ese lenguaje que traemos que informa nuestra conducta profesional. Entonces, eso es, estoy esperando poder tener como un grupo de gente representativo para dentro y fuera de Estados Unidos, para tener una idea de quiénes somos. Ok, excelente. Entonces, como Ujú. te decía anteriormente, antes de que empezáramos a grabar, hasta ahora con los primeros episodios no he puesto notas del show, pero creo que te debo devolverme porque hay referencias importantes de recursos que han salido en estos episodios que me gustaría que la gente visitara, ¿no? Que pudieran ver un enlace, una referencia a un libro, a un enfoque, a un autor, una persona. Entonces, eh, voy a hacer ese trabajo, aunque me tome algo de tiempo, de poner esas notas en la página de behavioralobservations.com de Matt Sikoria.
Y algo que también se me había olvidado, que conoces muy íntimamente, es la situación en Venezuela de la industria, de la profesión de análisis de conducta. ¿Pudiera compartir para quienes estén interesados cómo ves lo que está sucediendo allá en estos momentos? No existe. Como me dijo un profesor recientemente, me dijo que él espera que sea como el ave fénix que renacerá de las cenizas. Y después me dijo, no, bueno, de repente lo que pasa es que estamos de parranda. Muy venezolano. Eh, no hay analistas de conducta en Venezuela. O sea, sí hay pocos, pero no están trabajando en el área de análisis de conducta en realidad. Algunos trabajan en el área organizacional o área de psicología comunitaria. Mm. Personas se han retirado, han fallecido, se han ido del país. La situación del país durante los últimos 30 años, Ujú. más, no sé, eh, ha llevado como un camino de que poco a poco ha desgastado los pocos recursos que existieron en los años 80, 90, Ujú. y los laboratorios no existen, y este, Ujú. como Sí, muchas cosas en Venezuela han cambiado. claro, sí, sí, es lamentable, pero espero sí que como el ave fénix. Que esa frase me da como mucha esperanza, ¿no? Que creo que es una cuestión como, es una cuestión que yo asocio como muy venezolana, esa postura de como que mejores tiempos vendrán, una postura como, me recuerda a mi abuela, una postura como muy, muy positiva, como, a pesar de las circunstancias, hay algo positivo que aprender y una perspectiva de un futuro posiblemente mejor. Sí, totalmente. De acuerdo. Y ahorita, bueno, nos desconectamos un momentico, pero lo que te iba a compartir era que recientemente yo ayudé a traducir un currículo, en inglés se llama Essential for Living, y lo llamamos Esenciales para la Vida. Es un currículo para apoyar, para profesionales que trabajan y apoyan a personas con grandes desafíos en el desarrollo. Y el enfoque es enseñar habilidades funcionales para la vida. Eh, y estoy entonces con los autores, el doctor Patrick McGreevy y Troy Fry. Tengo el rol de diseminar, de divulgar y ser un embajador de este currículo, ayudarles a que este recurso llegue a sus manos, capacitarlos. Y estoy en medio de ese proceso, y en estos esfuerzos, recientemente una señora de Valencia se comunicó conmigo, que está tomando cursos con ABA España, pero también, bueno, quedé sorprendido porque yo también sentía que no existía nada de análisis de conducta en Venezuela. Entiendo que sí, no, como sistema, como infraestructura, es Exacto. muy pobre o no existe. Pero bueno, en todo el mundo, con la tecnología, ¿no? Con los programas que existen a distancia, verás una que otra persona Ujú. que toma mucho esfuerzo, pero tienen un compromiso, ¿no? Encuentran esta profesión, este enfoque, y se animan, ¿no? A tener este proceso de capacitación y unirse también a nuestra profesión y al impacto que nosotros podemos tener. Entonces, yo también comparto ese optimismo, y siento que estamos también nosotros encaminados, porque cuando creemos que haciendo este podcast o traduciendo este currículo, este artículo, conectando con otros analistas, conectando con otras disciplinas, eh, no sabemos el impacto, pensamos que es nuestro granito de arena, pero a veces me doy cuenta que la magnitud de ese impacto puede ser mayor de la que uno cree, ¿no? Ujú. Entonces,
definitivamente, pues por lo menos siento que tú y yo estamos contactando suficiente reforzamiento para que estas conductas permanezcan por ahora, Sí, ¿no? yo tengo años agregando mi granito de arena a la labor de Ave España con Javier y es eso, es como que reconocer que hay una necesidad y bueno, hago lo que puedo. Claro, sí, sí, eso es todo lo que podemos hacer lo que podemos. Ujú. Bueno, Corina, ahora yo creo que es el momento en que nos des consejos. Piensa en los hispanohablantes eh, que de alguna forma conectan con el análisis de conducta y que puede que terminen escuchando este podcast. Bueno, consejo es difícil. Eh, yo creo que el establecer comunidad es una cuestión que es importante y no es solamente comunidad dentro de análisis de conducta, sino comunidad si estás fuera de tu país, si tú eres de Latinoamérica. O sea, si vives en Estados Unidos, por ejemplo, estás rodeada de gente que habla tu idioma conductual, pero no habla tu idioma a idioma. Establecer esas comunidades de latinos, de personas con las que compartes algo. Para mí eso sería como el gran consejo, que es algo que yo no hice desde temprano porque, bueno, porque no veía a gente, venezolanos ni latinos en realidad, y estaba en lo mío, pues, o sea, estaba como que, bueno, estoy en el doctorado, tengo que sobrevivir este doctorado, eh, pero como que no pensar que es como que algo separado, ¿no? Que es justo lo que vengo diciendo, que el incorporar todos los aspectos de nuestras historias de aprendizaje es importante para nuestra labor profesional. Y eso te puedes enriquecer porque a veces puedes tener como que conflicto de, oye, pero yo pienso esto o esta es la forma en que yo veo el mundo porque soy venezolana y esto no me cuadra con este análisis de conducta. O sea, tengo y si se lo cuento a un colega norteamericano, puede que no entienda. Pero si te digo a ti, oye, Miguel, de verdad que tengo un problema porque tú sabes, mi familia es católica y piensa esto y mi abuela me dice aquello, pero por otro lado leí esto que no entiendo cómo, ¿sabes? Y tengo alguien con quien puedo desglosar temas complejos dentro del análisis de conducta en un lenguaje común. Tenemos en común, o sea, tú has lanzado un montón de dichos, arroz con mango, un montón de cosas que yo entiendo, ¿entiendes? Pero si yo se lo digo a otra persona no lo va a entender. Pero qué fácil se nos hace comunicarnos cuando tenemos ese lenguaje en común, ¿no? Dichos, historias, referencias, y eso nos puede ayudar a sentirnos que pertenecemos a esta comunidad dentro del análisis de conducta. Increíble, tienes toda la razón. De nuevo, muy alineado contigo. Me dejas mucho que pensar porque verdaderamente hay que analizar también cómo nos estamos comunicando con las personas con las que interactuamos todos los días, nuestros amigos, nuestros seres queridos, y bueno, a quienes también proporcionamos servicios y qué podemos hacer para que no haya esa reciprocidad y podamos enriquecer de esta comunicación de una forma mayor y más efectiva, ¿no? Que podamos compartir nuestros conocimientos y verdaderamente muchas personas, si uno reflexiona en nuestras vidas que tienen tanto, tanto que aportar. Ujú. Y básicamente eso requeriría que tengamos una mejor forma de hablar el lenguaje, volver a regresar a nuestro lenguaje original y entender las idiosincrasias de los lenguajes de otros, ¿no? Entonces, bueno, me quedo muy, muy contento con este podcast. Espero que la gente lo disfrute. Espero que vuelvas, Corina, porque como decía, tienes mucha experiencia y muchas cosas que aportar a diferentes audiencias. Pero por ahora me quedo con esto. Fue una conversación muy enriquecedora en lo personal. Sí, muchas gracias. Fue demasiado divertido. Excelente forma de comenzar mi día. Gracias, Corina.
Thank you for listening to the Behavioral Observations Podcast. You can find Matt's notes on this episode at www.behavioralobservations.com. We also invite you to stay connected with us on Facebook at facebook.com/behavioral observations and on Twitter at Behavior Podcast.